tal nos fue en la consulta popular? Este evento, pues, para los ciudadanos que se llevó a cabo este domingo. Toda la mañana ha habido diferentes críticas, reflexiones acerca del tema. Usted ya seguramente, a lo mejor ya tiene una opinión. Pero lo más importante de esto es qué nos ha enseñado. ¿Por qué? Pues este es como que el primer strike, porque viene el segundo. Es decir, viene una segunda consulta popular. Entonces, bueno, ya abrimos el abanico y me da muchísimo gusto recibir a Javier Sánchez Galicia. Él es, le digo, su título nobiliario es largo, es consultor en comunicaciones políticas para gobiernos estatales y municipales y además fue mi maestro. ¿Te acuerdas? Sí, ya. Allá en Lopaez. Hace como 2 años. Ajá, hace poquito, hace realmente muy poco. Yo realmente acabo de egresar. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Muy bien, gracias Erika por la invitación. Y la verdad, aparte de ser un tema interesante para conversar, pues nos da la oportunidad de volvernos a encontrar. Bueno, yo te encuentro en todos lados. Sí, hombre, o sea, andas, por todos lados. Tú andas para arriba y para abajo. Sí. O sea, además de ser consultor político, de varios personajes, tanto poblanos como a nivel nacional y también internacional, ¿no? Correcto. Sí. Ajá, pero no me lo pones en tu currículum, así como que por ahí me dijeron, te viste como muy tímido. No, lo que pasa es que al final la consultoría política tiene alcances también internacionales. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos en América Latina, concretamente de Argentina para arriba. Y últimamente en Ecuador, en Perú, en Colombia. Me dijeron que también en Estados Unidos. En Estados Unidos, de alguna manera tengo una vinculación incluso más académica. Ahí me han invitado a dar algunos cursos, seminarios, y tengo amigos que hacen cosas y les ayudo. Ya, perfecto. Ya, no quiere decir que dije, bueno, igual no. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo casi no digo con quién trabajo. Ajá, lo sé. Si ustedes ven mis redes, casi mi presencia es en términos académicos. Ajá. Es decir, dónde doy clase, dónde es doy como conferencia. tras bambalinas también en el aspecto de la consultoría ya política, porque pues... Sí, no, dicen que el consultor político es como el moderno Fouché. Es aquel que está atrás del político, ¿no? Claro. El que le aconseja, a veces el que mueve los hilos. Sí y no. Sí, no, sí. Sí, porque se vuelve uno consejero. Y no porque, bueno, es quitarle el mérito al político, sí, ¿no? Claro. Entonces es parte, ¿no? Es parte, ¿no? De la farándula política. Y aparte, es que también solemos, digo, yo no milito. Un consultor político no es militante de un partido. Ay, pero siempre te embarran, ¿no? Sí, pero bueno, claro, porque te asocian. Ay, claro, ¿cómo no? Y entonces sus estadísticas y sus opiniones para defender a... Claro, es me correcto, ha tocado. Sí, pero por ejemplo, el no ser militante, yo puedo muy bien sentarme y colaborar con alguien de Morena, como lo puedo hacer con alguien del PRI, ¿no? De repente, en una ocasión, alguien me decía del PRI, oye, pero ¿por qué colaboras con Morena? Le digo, oye, tú no tienes nada cara para decirme por qué colaboro si ustedes salieron con el PAN para esto. Claro, no, ellos sí, eso sí agua está y cañón, aceite, ¿verdad? Claro. Agua y aceite. Entonces, la política se ha vuelto se ha transformado de manera tan radical, y eso tiene que ver un poco con lo que vamos a abordar, que de repente tenemos memoria muy corta. Entonces, yo les digo, me pasó en algunos estados que había candidatos que pedían el voto para el PRI, por ejemplo, cuando la elección anterior su enemigo principal era pedían voto para el PAN, cuando su enemigo principal era el PAN. Entonces, ¿cómo le dices a aquel al que le decías que nunca votaran por el PAN, que ahora voten con el PAN junto al PRI? Claro. Había una contradicción ideológica y toda la gente dijo, pues mejor no voto. ¿Eso fue parte de lo que pasó? Parte de los fracasos, sí. Ok. Ay, mira, hubieras venido aquí al chisme. Pues que nos reventaron. Bueno, a la otra ya vas a estar aquí. Sí, mira, y de alguna manera yo trabajo mucho en la investigación, tengo algunos libros ya publicados, y concretamente trabajo sobre actitudes políticas y comportamiento electoral. Es decir,
me he enfocado en la investigación académica, tengo una tesis doctoral sobre eso, de por qué votamos como votamos. Esa es la gran pregunta. Y uno pareciera tener respuestas muy simples, ¿no? Que si votaron porque hoy amaneció lloviendo, o que a ver, no es cierto. O sea, puede haber factores de corto plazo que uno piensa que son los que determinaron el voto, pero hay muchos factores de largo, de mediano y de corto plazo que en su conjunto determinan la conducta de un elector. Claro. Sí. No, ese tema está sabrosísimo, claro que lo vamos a hablar y seguramente forma parte, pues, de ahorita de la carnita, ¿no? Que nos vamos aquí a comer en el tema de la consulta popular. A ver, aquí hubo de todo, ¿no? La versión, sobre todo, de los adversarios políticos al presidente, en donde decían, a ver, esto es una burla, estamos hablando, por ejemplo, del PAN, personajes como Margarita Zavala, que, bueno, se agarraron, pero grueso. ¿Qué dijeron? Que era un distractor de un gobierno populista, como es este, y que, bueno, está basado, fíjese, en una farsa y en un linchamiento para los expresidentes. Era un discurso de odio, así, en pocas palabras. Sin embargo, también hubo posturas como la Comisión de Derechos Humanos que dijo, no, pues está muy bien, todo lo que sea que aliente a la reflexión ciudadana y a la participación para fomentar precisamente esto, pues está súper bien. Y también hubo grupos defensores de no solo los derechos humanos, sino de quienes fueron víctimas en algún momento de los pasados presidentes, estamos hablando de desaparecidos, por ejemplo, de todas aquellas víctimas de la guerra del narcotráfico, que en su momento fue de el presidente Felipe Calderón, en fin, ¿no? Ellos dijeron que era buena la consulta y que esperaban que hubiera una comisión de la verdad y, bueno, porque esperaban que esto pegara. Pero bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Sí, fue una sorpresa, ¿no? 8%, o sea, que fueran a votar 8%, fue muy poco. Bueno, para ti no, ¿tú sí sabías? Yo creo que ya venía así la pichada. Yo creo que así venía, o sea, era lógico, y por muchos factores. A ver. Si tú me preguntas, que sí está planteada en el promocional, la consulta popular, ¿éxito o fracaso? Sí. Mi respuesta es que fue un éxito. Okay. Y te voy a decir por qué. Okay. A ver, simple y llanamente, porque si de repente hacemos un análisis, insisto, de corto plazo, de corta visión, si nosotros vemos la tradición política y democrática de México, estábamos hablando de que teníamos un sistema de partido único, ¿sí? Un sistema, vamos a decir, en proceso de alcanzar la democracia, que seguimos en ese proceso, es decir... seguimos. Y seguimos. Y seguimos. ¿A qué voy con esto? Es un evento inédito, aunque ya ha habido consultas anteriores. No, pero esta es la primera, así, o sea, bien planteada. Hecha. Sí o no, ¿no? Jurídicamente con repercusión. Claro. Pero pues no tuvo nada. Okay. O sea, a ver, si nosotros analizamos el continente americano, en 40 años ha habido 103 procesos de consulta, llámesele plebiscito, referéndum, consulta popular, y México no había estado inserto en ese proceso. Es decir, hay mandatarios y ha habido mandatarios que se han calificado como autoritarios, Pinochet, como, digamos, con sistemas cerrados como el de Hugo Chávez o el de Evo Morales, y ellos realizaron, por ejemplo, varios procesos de consulta, ¿sí? México no los tenía. Es decir, hasta antes del 18 no había habido esos procesos. Hubo un proceso en Chihuahua de consulta popular, porque hay que diferenciar. Esto es un proceso de democracia participativa, ¿sí? Lo que nosotros estamos acostumbrados a ejercer es la democracia representativa, la democracia directa, es decir, la que con un voto secreto y directo podemos elegir un gobernante, okay, ¿no? O no. La participación de los ciudadanos se ha convertido en una demanda constante de todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué nos alejamos de la política? ¿Por qué rechazamos a los partidos?
¿por qué calificamos mal a los gobiernos? Porque no nos representan. Porque no nos representan y porque nosotros sentimos algo que se le llama en la academia falta de eficacia política, que es este alejamiento que hay del ciudadano con la política. Y este es este sentimiento de que los ciudadanos no se sienten incluidos en la participación de las decisiones públicas. Así es. Así de simple. Entonces, el ciudadano no participa. Hubo en Chihuahua un modelo donde, en un gobierno de Chihuahua, me parece que fue con Corral al inicio, de una secretaría que hizo una convocatoria, 10,000 personas, de esas 10,000 al final quedaron 40, esas 40 se integraron un grupo de trabajo con expertos y crearon políticas públicas. Ese es un modelo de participación ciudadana en un proceso de democracia participativa. Digamos que es el antecedente más cercano o más lejano, pero al mismo tiempo es muy reciente. De ahí para atrás no hubo nada. O sea, en todos los gobiernos que no ha habido nada. Ese es el problema de que a veces tenemos memoria corta. Es decir, calificamos lo que vemos, pero no calificamos lo que no vemos. O sea, había ausencias que nunca señalamos porque no estábamos acostumbrados. Bueno, no hay un comparativo también. Exacto. O sea, es la primera vez y no hay un comparativo. Es correcto. Pero, porque es inédito. Ajá, pero se esperaba que era un 40% para que realmente esto tuviera una repercusión real. Sí, para o que sea, fuera en vinculante. Acciones. La palabra vinculante, ya está poniendo de moda, es exactamente, para que fuera vinculante. Y no fue nada de eso. Oye, 8%. Ok, termino la reflexión. Entonces, ojo, mis opiniones no tienen que ver con una carga ideológica ni nada, es un asunto de análisis. Sí, ¿no? sí, por eso te invitamos. Sí, porque si no, pareciera que estoy a favor del presidente de la 4T y me pongo de un lado, porque eso es lo que ha pasado en el país. Hay un proceso de polarización. Sí. Donde si no pienso como tú, estoy contra ti. Ay, pero también lo empezó el propio presidente con estoy de acuerdo. y sus y los chairos. Y los chairos. Entonces, si doy una opinión fifí, me van a decir pero bueno, sí. Voy a tratar de ser equilibrado. Bueno, entonces, como lo eres, Javier, por eso te invitamos, de verdad. Entonces entra el primer proceso, en realidad, fue con las consultas, acuérdate, para el Tren Maya y para el aeropuerto de Santa Lucía. Sí. Y el otro, el de Dos Bocas. O sea, hubo un primer ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Más allá de que se ponga a consideración la decisión, a concesión de los ciudadanos, una decisión pública, en este caso, porque dicen, bueno, entonces cada vez que el presidente quiere hacer algo lo va a consultar. O sea, no puede consultar y ser ejecutivo. A ver. Entonces, esa ha sido mucho la crítica. Entonces, ¿en qué quedamos? Que si no te invito a participar, soy cerrado y autoritario. Te invito a participar, es que no puedes decidir ¿no? De manera autónoma. ¿En qué quedamos? Bueno, pasó ese proceso. El siguiente proceso ahora es el tema de la consulta. El otro proceso que viene es el de la revocación de mandato. Que es otra consulta pública. Es correcto. Y sería la segunda. Sería la tercera si contamos las otras. Pero esta sí de vale. De ese tipo, político. Ahora, esta sí vale. Ahora, ¿no? Tiene que ver también, miren, dicen que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Pues yo fui una sorprendida, porque dije, oye, son muy poquitos, ¿cómo? Oye, nos costó, ¿qué? 500 millones de pesos. Claro. Para que 7% de pelados fueran a votar. Entonces, ¿por qué digo que hay sorprendidos? Porque muchos critican las decisiones del presidente y de repente se extrañan. Oye, ¿por qué decidió esto? Porque, a ver, si ustedes leen un poquito en los últimos 10 años, todos los documentos y libros que él ha escrito, ahí está. Todo lo que está pasando ahí está. Incluso hasta antes del proceso del 2018. Absolutamente todo. Entre esas propuestas estuvo, y sobre todo en campaña, la de poner a juicio a los expresidentes. Así de simple. Entonces, para que no se viera como una venganza, que esa es mi apreciación personal, una venganza por parte de él, dice que los ciudadanos decidan. ¿No? Entonces lo plantea como tal, porque además en este proceso que yo te digo en América Latina,
Vemos, por ejemplo, las consultas, por ejemplo, en Chile, con Pinochet. Sí. ¿no? De hecho, ahí hubo dos. La primera le fue bien y la segunda fue cuando perdió, ¿no? Cuando el famoso sí o no. Pero era muy determinante, sí o no. Aquí el presidente quería hacer eso. Ok. A ver, díganme, ¿los enjuiciamos sí o no? Ok. Entonces, entró a un debate nacional donde hubo una serie de actores que empezaron a protestar y en la Suprema Corte fue donde se modificó Sí. la pregunta. La pregunta que, Sí. a ver, ¿te gustó? Pero no Yo la tuve que leer 5 veces para entenderle. La Suprema Corte, al tratar de suavizar el impacto, ahí es donde perdió toda fuerza, ¿sí? Okay. O sea, en política el ciudadano quiere ver las cosas en blanco y negro. Ajá. O es blanco o es negro. Sí. En este caso, la consulta no se entendió, ¿sí? Pues sí, salvo, coincido. Claro, salvo en aquellas promociones que grupos de Morena impulsaron de enjuiciamos a los expresidentes. Javier, ¿por qué hubo tan poquita participación? Mira, ahí estamos, bueno, ahí en lo que le estoy preguntando aquí a Javier, ahí está la pregunta. Seguramente usted no fue a votar porque, bueno, no, casi 8%, pues 8 la mayoría millones. no fuimos. 8 millones, no son pocos. Ay, pero, ¿cómo no? 8 millones no son pocos. Pero representan al 8%. No, pero no es lo que representa. A ver, regreso. Si no tenemos nada y tienes 8 millones, Ah, bueno, ¿ya es algo? Ok. ojalá la revocación de mandato haya 16. Y ojalá en el 23 haya otra consulta y haya 50. Ok, a ver. ¿Sí me explicó? En el caso de Pinochet, en el caso de Hugo Chávez, en el caso de Evo Morales en Bolivia, hubo varios procesos de consulta donde los primeros ejercicios los ganaron, porque no hubo participación. Los siguientes los ganó la gente, porque sí participaron. Ok. O sea, si estamos empezando a generar una cultura política, debes empezar por algo. Y si empiezas por 8 millones, para mí son buenos. Ok. Ojalá en la revocación de mandatos haya el doble. De acuerdo. Ahora, yo no digo a favor y en contra, sino haya más personas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas circunstancias que fueron 8 y no 16, por ejemplo, 16%? Ok. ¿Por qué hubo tan pocos? Ok. Primero porque no hubo una definición de qué se estaba preguntando, ¿no? Ajá, la pregunta era muy ambigua. Sí. No se iban a ir a la cárcel por una pregunta, ¿no? Porque Sí, claro. por eso el tema de decir, ¿los enjuiciamos sí o no? No determinaba que fueran a la cárcel. A menos que ese 40%, como establece la ley. A ver, para empezar, la ley de consulta popular fue emitida incluso por un gobierno priista, por el gobierno de Peña Nieto. Si ustedes van a los antecedentes, la primera ley de consulta popular fue emitida por el gobierno anterior. Lo que hizo este gobierno es modificar, ¿no? En el Congreso, diferentes artículos. Entre ellos, las fechas, por ejemplo. La fecha del 1 de agosto, la primera semana de agosto, que fue la que se presentó, digamos, ayer. Y la otra fue también el tema de, por ejemplo, la revocación de mandato, que establece que se tiene que decidir si se revoca el mandato del presidente al 4º año, en el tercer mes del año. De acuerdo. Marzo Eso va a ser 2022. Ajá, exacto, va a ser en marzo. O sea, en 8 meses vamos a hacer esta consulta. Bueno, no la vamos a hacer, vamos a participar. Ojalá que haya más participantes, como tú dices. A ver, pero espérame, antes de llegar aquí, yo te quiero preguntar otra cosa. Antes de la revocación, te quiero preguntar otra cosa. A ver. ¿Por qué no participaron? Ajá, bueno, eso ahí me estás así como deshebrando, ¿no? La madeja. A ver, entonces, uno es porque la pregunta era ambigua. Muy ambigua. Porque, te pregunto, el presidente dijo que el INE no hizo su chamba de promoción. También. Y que los medios de comunicación también no le entramos al ajo. También. ¿Crees que esto es cierto? Fue muchos factores. Sí, hay un aprendizaje de esto. El primer aprendizaje es que está en proceso de maduración este nivel de cultura participativa que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, es decir, estamos empezando de algo y creo que ahí va.
Yo no digo que en función del gobierno que esté, o sea, puede ser que Morena lo impulse y a lo mejor el otro sexenio es del PRI o es de una alianza PRI-PAN, un gobierno de coalición, y si siguen impulsando estos ejercicios... O sea, sí son buenos, el ejercicio de la consulta ciudadana es bueno. Es bueno, porque México no está acostumbrado. Oye, ¿no hay riesgos de manipulación en esta novatez nuestra? Porque, a ver, por ejemplo... La pregunta sí viene como con jiribilla para todos, ¿no? Para el PAN y para el PRI, pues porque eran quienes habían gobernado, ¿no? Ahí está, ¿no? Como que cierta jiribilla. Y ahora, pero pues no se va a proceder porque, pero mientras ya sembraste ahí la semilla de descontento y pues sí es cierto, y entonces, bueno, ¿no? A ver, pero cuando sea la de revocación de mandato, si resulta que también hubo 16% y no el 40%, entonces no es vinculante. Entonces, aunque quisieran sacar, que bueno, que no creo, pero bueno, supongamos. No, es el 3%, hay aguas. ¿Cómo? Es el 3%. Con el 3% de la lista nominal, el presidente se va. Y ayer alcanzaron el 8%. O sea, López Obrador se puede ir en el 22 si vota la mitad de los que votaron ayer. Entonces no podemos minimizar. Ok. Ese dato está muy bueno. ¿Verdad? Ya se pone bueno este asunto. Claro. Ok. ¿Sí me explicó? Mire, ayer votó entre el 7 y el 8%. Todavía los datos finales no están listos, pero estaba una aproximación del 7%, 7.7%, que representa, al final creo que fueron el 8%, que representa como 8 millones. 7.9, no sé qué. Sí, o sea, la lista nominal del país está arriba de 93 millones de electores. Digamos, hagamos un número cerrado de 100 millones, ¿no? Es decir, si tenemos 100 millones de electores, supongamos al 22, el 8% son 8 millones. Es decir, con 3 millones de habitantes, el presidente se puede ir. Ok, a ver, vamos a parte de los comentarios de nuestro auditorio. Dice Mario Quesada, saludos estimado Javier Sánchez Galicia. Te pone así manita. Majo Vivanco, ¿usted qué opina acerca de la estructura de la pregunta de la consulta popular? Que es muy ambigua, ya lo dijimos, sí. Ajá. No, pero no más así, pues échale más rollo. Oye, Majo, te está escribiendo. Bueno, a ver, Majo, las consultas, los plebiscitos, es por ejemplo en el caso del Brexit, ¿no? Había un sí o no. Sí. En el caso de la paz en Colombia, que también hubo un plebiscito. Hablo de los procesos recientes en el mundo. Sí. ¿No? Sí o no. O en el caso del plebiscito chileno, que muchos ya no recuerdan, son muy jóvenes, pero vean No, por ejemplo, así se llama la película No. Muy buena, está en Netflix. En Netflix con Gael García. Sí. Y es precisamente la recreación del plebiscito chileno, donde la idea era que votaban por el no. Ahora, fíjense, aquí es algo muy interesante. Regreso con Majo. La pregunta es muy ambigua. ¿Por qué? Porque hubo una discusión y entonces para tratar de suavizarla o de explicarla tal vez, le quitaron ese enfoque determinista. De decir sí o no. Personalizar a tú y tú. O sea, eran 5 expresidentes. Puede ser que incluso no pusieran el nombre, pero por lo menos dijeran, enjuiciamos a los presidentes de tal año, sí o no. Por ejemplo, hay voces ahora que dicen que sí debería hacer eso, pero que agreguen el dato de incluyendo a presidentes en funciones, ¿no? Que no únicamente sea del pasado, sino que tenga que ver con un juicio incluyente. ¿No? Está bien. ¿Y por qué? Y la otra es que la ley no se consulta, se aplica, es correcto. Pero así como las decisiones políticas, que ese tipo de señalamientos en el sentido de que se toman, no se consultan, entonces, ¿dónde queda el ciudadano? El ciudadano tiene que participar y debe participar. Y es sano que participe. Sí. ¿No? Suco López dice sí, dice así, pero ¿de qué nos dice sí? Ya hemos platicado de muchas cosas, hay que ser más claros, Suco. Salvador Asensio dice, un rotundo fracaso la multillamada farsa de consulta. Recuerden que la ley jamás se consulta, se aplica. Mira, le leíste el pensamiento a Salvador y continúa. Excelente dato, maestro Francisco Javier Sánchez Galicia. ¿Eres Francisco Javier? Sí, lo que pasa es que yo creo que me pusieron en mi página y ahí soy. Es que tengo 2 nombres, el artístico y... ya, ok.
Dice, puestísimo para la consulta de revocación de mandato. Dice que él está, Salvador, está más que puesto. Dice Emanuel Flores, doctor Francisco Javier, ¡ay! También Sánchez Galicia. Si bien la consulta popular es un proceso de democracia participativa inédita, practicada por primera vez en nuestra nación, ¿cuál? Ay, espérame, oye, es que se abrió y no, de una preguntota, bueno, la pregunta, ¿ya viste la pregunta? Es una tesis. Sí, esta es como la pregunta, ¿no? Que tuvieron que contestar el domingo. Es correcta. Es más larga que la pregunta. Más larga, a ver, ¿cuál es su percepción de la democracia participativa que en los hechos realizan los pueblos indígenas y campesinos en las asambleas de comuneros y ejidatarios? Ya que desde los hechos el poder político comunitario parte de la perspectiva del mandar obedeciendo. En estas asambleas, sin realizar tanto trabajo mediático como la realizó esta consulta popular, que nos costó, les digo, 500 millones, dice, se toman consensos y acuerdos donde el pueblo decide qué hacer. El pueblo decide quitar a comisariados, consejeros de vigilancia y delegados corruptos, hacer auditorías a autoridades comunitarias corruptas, hacer contratos en favor de las comunidades, aceptar o rechazar megaproyectos, etcétera. ¿Cómo podría aprender el gobierno federal de estos ejercicios de democracia participativa comunitaria? Me parece... ¡Órale! No, me parece una ¿Valió la pena, ¿Valió la leerla. pena? Sí, leer la preguntota, Emanuel. No, Manuel, muchas gracias. A ver, yo creo que él puso el dedo en la llaga. Es decir, él está reflejando lo que incluso el presidente le está retomando como un ejercicio democrático nacional. ¿A qué voy? López Obrador conoce estas comunidades, claro, conoce las comunidades, sobre todo del sureste, sí. Él viene de Tabasco, de toda esa zona. Por ejemplo, yo que trabajo en Oaxaca y conozco más o menos las tradiciones, la cultura, la mayor parte de los ayuntamientos hoy en día son decididos a partir de la decisión colectiva. No hay un voto directo como tal, o sea, se le llama usos y costumbres, ¿no? Ah, que Oaxaca, también en Puebla hay algunos. Claro, hay algunos municipios así. Pero sobre todo, por ejemplo, en Oaxaca, que son 570 y que todo tienen un origen comunitario, indígena, todo. Claro. Entonces, hay algo que se llama tequio, por ejemplo. Tequio, el famoso tequio, que es una forma de organización comunitaria, ¿sí? Que permite hacer obras después de que los ciudadanos se ponen de acuerdo para realizarlas. El gobierno participa con alguna parte, con el material, y ellos se ponen de acuerdo y ponen su jornada laboral, su jornada horas hombre, como la parte que a ellos les toca. Y hace muchas cosas. Ese ejercicio ancestral en México se perdió. Y únicamente... Era muy bueno. Sí, esto de la consulta popular está recuperando eso. Por eso López Obrador insiste sobre el tema, ¿no? Porque él conoce bien la tradición de los pueblos indígenas, de las comunidades, ¿no? Que tiene que ver con la democracia participativa. O sea, lo que le está respondiendo a Manuel es eso, sí, de que está recuperando este tipo de tradiciones, ¿no? De leyes incluso, ¿no? Sí. Tomadas por el pueblo, ¿no? Y elaboradas por el pueblo. Y al final, esa es la esencia y la naturaleza de nuestras leyes que están plasmadas en la Constitución, que son, que vienen del pueblo, emanadas por el pueblo y son plasmadas en un documento que rige a los mexicanos, ¿no? Dice Silver Espinosa, dice, saludos, una buena serie o película sobre política. Mejor que sean 3, dice. Dice Silver. La de No, esa, la que acaba de recomendar. Esta de Buen Día. No está mal, porque recupera algunos datos históricos. Ya, es un documental. Es un documental de Netflix también, de Netflix. Así de lo último que... Oye, hay uno muy bueno también. Mira, ya estoy metiendo aquí mi cuchara. Hay uno muy bueno de por qué se volvieron tiranos. De Netflix. También es documental. ¡Ay, está buenísimo! Sí, vi la cara de Idi Amin ahí. Ajá. Idi Amin y, bueno, varios, ¿no? Obviamente Hitler, Stalin, o sea... ¿no? ¿Y por qué se volvieron como se volvieron, ¿no? Y las tácticas de poder que usan los dictadores, que es distinto, ¿no? Claro. Y entonces está muy buena porque hasta te ponen caricaturas, o sea, la verdad es de que es una clase de historia,
pero muy buena, ¿eh? Si alguien me Apasionante. Mira, si alguien me quiere revirar, fíjate que yo me pregunto y me respondo. A ver. Si alguien me quisiera revirar, me diría, una táctica de los gobiernos populistas son hacer Las consultas populares. Sí. Incluso de las dictaduras. Sí. Pinochet hizo una consulta popular, Sí. un plebiscito. Sí, ahorita los ejemplos que pusiste, pura fina Sí, persona, ¿no? Hugo Chávez. Sí. Hugo Chávez hizo una, la segunda le salió mal. Y luego igual Evo Morales, la primera le salió bien, la segunda le salió mal, le dio la vuelta y se volvió a postular. Y ahí es donde la riega. Sí, aplicó una argucia legal y logró meterse a la boleta otra vez. Ok. ¿No? Entonces, se pueden decir, Wow. ay, entonces ¿cómo es que esos gobiernos, siendo una tradición autoritaria, dictatorial, hacen consultas populares? Claro. ¿Sí? Son dos cosas distintas. ¿Para qué? ¿Es para manipulación? No sé, es que sería una aseveración demasiado Fuerte. Sí, necesitaríamos construirla, ¿no? Ajá. Para decir que sí. Yo no soy consultora, yo digo que sí. Que sí. A ver, pero yo ya metí mi cuchara y la verdad es que Silver te está preguntando a ti. A ver, no. Series. Ajá. ¿Series o películas? Dice, ¿una serie o película? Híjole, es que he visto muchas. Hay muchas en Netflix muy buenas, incluso. Hay una de Holanda, de Países Bajos, de una alcaldesa, la alcaldesa de la capital de Holanda. Ajá. ¿Cómo se llama? Ya me la han recomendado. ¿Borden? Ajá. Algo así. Borgen, algo así. Borgen. Ajá. Algo así. Ajá, ya me la han recomendado. Mira, buenísimo. yo ya la voy a ver porque todo el mundo me Tiene, creo que buena. Son 2 o 3 temporadas. Y muy buena, muy buena. Todos los detalles. Es una mujer que está al frente de la alcaldía. Todo lo que sufre. Pero además es interesante porque trae todos los ángulos. Desde pareja, que tiene su pareja, tiene una familia, incluso de que es mujer, por ejemplo. Muchas cosas. Violencia política de género. Ya hoy en día ya. Oye, en otra ocasión tenemos que hablar de ese tema. Si te alzo la voz ahorita, me voy a decir que es violencia política, ¿verdad? Y a lo mejor es emocionado. Javier. No, es que yo soy un poco también de la vieja escuela. Entonces, dices, no, bueno, ¿no? Sí, ya de cualquier cosita le hacen bulla, ya están, ¿no? Sí, hombre. O sea, ¿no? Yo por lo general aguanto vara, pero bueno, no sé si a lo mejor ya me acostumbré a la violencia política de género, no lo sé, pero bueno. Ok, entonces, volviendo a ¿qué se puede esperar en esta próxima consulta? O sea, de alguna manera ya tenemos una, ¿no? Ya Javier Sánchez Galiza ya dio su opinión profesional acerca de que fue un éxito y nos explicó el porqué. Ok, ahí vamos. Un éxito como ejercicio. Como ejercicio. Fue un fracaso a la hora de aplicarlo y aterrizarlo. ¿Por qué? Okay. Entonces vamos la parte, los claroscuros, ¿no? Claro. Porque que no vaya a ser la nota que yo dije que fue un éxito únicamente. Entonces, si por ahí va mi nota. Pues, yo digo, fue un éxito, pero las deficiencias tuvieron que ver con que al no empatar con el proceso electoral, por ejemplo, en el caso del 6 de junio, o de cualquier proceso electoral, ya sea local, de los locales o los federales, en ese caso presidencial, no hay una conexión del ciudadano con el proceso, ¿sí? De tal manera que aunque pudiesen haber escuchado que hay una consulta y hay votación, no una socialización con el proceso. Al grado de que yo ayer estaba en Oaxaca, ¿sí? Para empezar, no voté porque no podía votar en Oaxaca, que esa es otra. Hubo deficiencias, no había digamos, urnas o casillas especiales para que los que estuvieran en tránsito pudieran votar, que esas son las deficiencias. Y ahorita tiene que ver con lo del INE, ¿no? Segunda, entonces no hay una socialización porque no hubo información, no hubo una campaña, no hubo lo que tú quieras, como normalmente pasa en los procesos. Y, por ejemplo, fui a comer a un restaurante, pedí una cerveza y me la dieron, y había ley seca. Entonces, incluso yo en broma le dije a la chica, oiga, quiero una cerveza, me la pone. Ay, digo, no, era una broma. Le digo, la van a sancionar. ¿Por qué?
No sabía la chica que había ley seca. Wow. Dice, a ver, déjame preguntar. Se metió y regresó y dijo, no, que no sabe tampoco la dueña. No sabían. Ok. En un local de comida típica no sabían que había ley seca. Ya. Y digo, es que hoy hay votaciones. ¿De qué? No sabían. Mucha gente no sabía. Mira que el oaxaqueño sí es político, Sí, pero, o sea, sí, tiene criterio. Pero acuérdate que hay círculos de bueno, si estás hablando de la conexión. capital, sí está cañón, Sí. pero si te fuiste al interior, ahí sí. No, era cañón. la capital y el centro histórico. Pero a lo que voy es que el ciudadano puede estar viendo que hay un mitin a una calle y hay ruido, no sabe ni qué es. Puede ser que piense que es un bailable o piense que... O sea, si me explico, no se conecta. Por eso el tema de las redes sociales parecieran que reflejan lo que todos piensan y no. Y no. Reflejan únicamente el círculo rojo Por supuesto. y los actores que les interesa el tema. Son burbujas. Nosotros estamos en nuestra burbuja de la discusión política, pero todas las demás burbujas hablan de todo menos de la política. Sí, de ahí que muchos candidatos son un éxito en redes y a la hora de la hora pues perdieron en las votaciones de manera brutal. Pues claro, las redes no reflejan lo que el ciudadano piensa en la calle. Entonces, hay una desconexión. Pero sí es una herramienta, ¿no? Es una herramienta. Yo siempre digo que la política 2.0 no aporta ni el 0.2% de los votos. Es decir, las redes sociales no dan votos. Y que me diga y que me demuestre quien quiera, y eso que me dedico a la investigación y sobre todo el estado del arte de la comunicación política de procesos electorales, no hay una elección que se haya ganado por las redes sociales. Aún. Y no sé si va a llegar el momento. Ok. No, a ver, sí como la tecnopolítica. ¿Qué quiere decir la tecnología aplicada a la política? Esta es otra cosa. Y hoy la utilización de la inteligencia artificial, de los algoritmos, al estilo Cambridge Analytics y todo eso, sí. ¿Sí? Porque lo que hace es analizar el comportamiento, ¿no? en la conversación digital, y tú puedes mandarles mensajes acordes a ese tipo de pensamiento. O sea, digamos que ya es más sofisticado. Pero no es únicamente las redes, es todo lo que usamos, desde el Netflix, ¿no? Ahorita estamos hablando de series políticas, y tú te pones a buscar series políticas, siempre que te metas a Netflix, el algoritmo te va a presentar series políticas, claro. ¿no? Ok, sí, es cierto. Porque entonces se adapta a tu comportamiento muy particular. Okay. Javier, a ver, también parte de la crítica fue un señalamiento que a mí sí, o sea, sí como que consideré viable. A ver, quiero saber tu opinión. A ver, uno, se comentaba que este proceso del domingo iba a ser como una especie de referéndum para los simpatizantes de Andrés Manuel. A ver, ¿qué tanto sigue el rating de los AMLovers, ¿no? Y qué tanto es su vigencia. Y bueno, entre la comidilla de los panistas decían, claro, nada más van a salir a votar los AMLovers. Y resulta que ni los AMLovers salieron a votar. Entonces, o muy poquitos, según el padrón electoral. ¿Cuál es tu criterio ante esto? ¿Tú crees que sí realmente fue un referéndum en donde el presidente no salió bien calificado, como que no mostró el punch, o no fue así? Yo creo que no fue un referéndum. No estaba él sujeto a... pues ¿cómo lo promovió? Que diario. Porque él no estaba en el eje. El del 22 iba a estar en el eje. Él va a ser el eje central. Ahora no. Al contrario, digamos que estuvieron los de enfrente. ¿No? Ahora, por ahí vi un tuit de alguien que decía, y hacía una reflexión, es que López Obrador perdió esos 30 millones de votantes y de apoyadores que tuvo en la elección del 18, y ahora ya nada más se quedó con 8 o con 7, ¿no? Es muy simplista el argumento. Es muy simplista porque estamos hablando de escenarios distintos, de elecciones distintas, pero porque además, como les decía, no hubo una claridad en el planteamiento de qué estás votando. Segunda, las deficiencias. La otra era que el INE, bueno, yo te decía que no se empató con el proceso, no hay una socialización, por tanto una difusión adecuada. Y tercero, no hubo una adecuada organización, de tal manera que el INE lo alzó la mano y lo planteó. Uno, dijo, quiero 1,000 y tantos millones, ¿no?, para organizarlo porque no me alcanza. No, lo rechazaron. Y luego se fue a la Secretaría de Hacienda y pidió una ampliación de presupuesto.
creo que a 900 y tantos millones, tampoco, lo batearon. Y al final hizo, según ellos hicieron, bueno, así lo manifestaron, porque si no está sesgado mi según ellos, manifestaron que hicieron economías, y esas economías pudieron disponer de 500 millones de pesos para organizarlo, lo cual iba a provocar que del 100% de las casillas que tenían destinadas en todo el país, nada más desplazaran la mitad de las casillas, ¿no? Okay. Y también la publicidad se redujera en todo. Entonces, el INE señala que ellos mismos no pudieron o no tuvieron los medios necesarios para organizar una elección adecuada. Por eso el señalamiento al INE. Okay. El INE es el responsable, porque es el árbitro, ya no es el gobierno. O sea, lo que hizo aquí el gobierno es poner el balón en medio, ahora jueguenlo, ¿no? ¿Qué pasa? Es otra vertiente si tú quieres, pero pueden ser muchas cosas, entre ellas el fortalecimiento de la democracia, pero también yo no le llamaría manipulación, le llamaría distracción, ¿no? Ante los problemas más importantes. Claro, o sea, Sí, yo digo, claro. ¿sabes qué? Es una cortina de humo y sigamos. No manches, es que hay problemas mucho más Correcto, cañones. la pandemia. Mira, nosotros hicimos con ¿para qué unos quieres amigos, más? hicimos una corrida de análisis con algoritmos de la conversación digital en todo el país. Y los tres problemas más importantes del país son salud, por mucho, economía, que va de la mano, ¿no? Yo digo que ahora las crisis son en cascada, ¿no? La crisis de la pandemia, luego la crisis económica y la crisis política, ¿no? Y la crisis política, el tercer elemento, el tercer problema más importante es el tema de seguridad, que va variando, ¿sí? Va variando del sur al norte, pero hay ciudades muy, muy, muy complejas, como Tamaulipas, ¿no? como Quintana Roo. Por ejemplo, Quintana Roo, el elemento más central, tengo porque estoy trabajando allá, es el de salud, y vemos, ¿no? De todos los escándalos internacionales con el asunto de los contagios. Ahora, ¿qué está pasando? Más allá de que haya sido un fracaso o no, lo que sí podemos ver es que el presidente sigue teniendo el nivel de aprobación más alto, no solo, y lo ha mantenido, no solo en términos del país, sino en términos internacionales, ¿sí? Es más, está entre los primeros 10 del mundo, adelante de Putin, por ejemplo, y antes de Macron. O sea, está mejor evaluado que Macron. Ok. ¿Sí? Y no son datos míos. Digo, Sí, son claro, datos. claro. Es decir, está entre los primeros lugares. Estaba viendo entre los primeros lugares está Nayib Bukele, por ejemplo, que es el rockstar de las redes, ¿no? Y está el que acaba de ganar en Dominicana. Y se me fue ahorita su nombre. Pero está muy parejo con Biden, incluso mejor que Biden, ¿no? Si tú me dices, ¿cuánto está aprobado el presidente? Está aprobado en un 60 y tantos %. Es que eso es de panzazo. No, espérenme. Siempre y cuando el 100% lo tuviese alguien. Nadie tiene el 100%. Antes, hace 20 años, 30 años, cuando el ciudadano estaba más conectado con el político y la política, había una mayor conexión y la aprobación era mayor. Había niveles de 80%, 70 y tantos %. Nadie en el mundo supera el 70%. Okay. Entonces, una media aceptable es el 40%. Es buena, 35, 40%. Si tiene 20 y tantos no está mal, reprobado ya tiene, abajo de un dígito está bien. Pero si tiene 60% está en los mejores lugares. O sea, Biden creo que tiene 56%. De acuerdo. Y López Obrador tiene casi el 60%. De acuerdo. Javier, ¿qué viene después de esta lectura que acabas de hacer de lo que pasó el domingo con la primera consulta ciudadana? ¿Cuál sería la perspectiva? ¿Cuál sería como ahora sí, ya en el balance, ya hay un antecedente de la próxima consulta popular para México, que es precisamente la revocación del mandato? O sea, ¿quieres que siga Andrés Manuel siendo tu presidente, sí o no? Es correcto. Sí, y él va a estar en el eje. Ese sí es su referéndum. Ese sí. Sí. Ok. Ese sí es un referéndum. ¿Sí o no?
Y tiene que plantearse, ¿se va o se queda? Pero el planteamiento es revocación de mandato. Ya hay un ejercicio parecido, insisto, con Hugo Chávez y con Evo Morales, pero aquí el tema es, primero, que debe haber varias modificaciones legales para que esté bien establecido qué es lo que están votando. ¿Qué va a pasar? Primero, tiene que pasar este proceso, ¿no?, de ajustes a la Constitución para que se prevea qué va a pasar si la gente dice que se vaya. Claro. O sea, nos quedamos sin presidente, así de simple. Hay una previsión, que la previsión es que el presidente del Congreso asume la responsabilidad. Ese sería el segundo paso. Y el tercer paso es que el Congreso decida quién termina el mandato, es decir, quién termina los 2 años que faltan, ¿sí? Que serían 1 año y medio más o menos, dependiendo de marzo y eso. Sí, porque tendrían que hacer todo este proceso, ¿no?, de selección, pero ¿quién terminaría el mandato? El presidente lo está planteando así como en la mesa, dígame, me quedo, me voy. Pero fíjate cómo semánticamente hay una expresión totalmente inversa a la que tenemos ahora. Es decir, hoy era el planteamiento, ¿enjuiciamos sí o no? ¿No? Los simpatizantes de López Obrador dirían que sí. Ajá. Bueno, 97% dijeron que sí. Okay. De los que participaron. De los que participaron, okay. Sí. Y los que no eran los otros, ¿no? Fíjate qué chistoso, porque los que dijeron que no fueron menos que los que anularon el voto. Pero ese es un síntoma interesante, que fue como 1 millón de personas que participaron, que votaron y dijeron, no creo en esta farsa y lo digo acá. Fueron más que los que dijeron que no. O los que dijeron que no, yo participo y digo que no. Pero participan, van, se forman y emiten un voto. Ese es lo más valioso de este fenómeno, okay, de que acudan a las urnas. Fíjate que eso, y lo hemos estado analizando y yo lo estoy trabajando mucho, es ¿qué hace que un ciudadano se levante, diga, voy a la urna y emito un voto? ¿Y por quién? Todo ese proceso tan corto, que parece simple, esa es la íntima intimidad de la urna, ajá, que pongo sí o no, ¿qué es lo que lo determina? Todo lo que hay atrás. Ese es lo interesante y lo sabroso, claro, de esto. Bueno, la revocación de mandato tiene otro planteamiento. Es, ¿quieren que revoquemos el mandato, sí o no? Aquí tendrían que votar los de Morena, no. Ve cómo cambia la postura. Okay. ¿Se va? No. Okay. ¿Enjuiciamos? Sí. ¿Se va? No. Okay. Entonces el no es lo que tiene que predominar el próximo año. Muy bien. Desde el punto de vista de comunicación, claro, la comunicación tiene que englobar un sí y un no. Un te apoyo, te rechazo. Así de simple. De acuerdo. Javier Sánchez Galicia, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. De verdad fue un placer esta plática. Ya la quería yo hacer desde cuando y mira, ahorita con el pretexto de la consulta se me hizo. Muchas gracias, Javier. A tus órdenes y la verdad que fue un gusto y ya te vas a tardar en invitarlos. Ya, ¿verdad? Bueno, sí, pues mira, vamos a tener aquí a Javier Sánchez Galicia más seguido, según aquí ya dio su testimonio. Gracias por su compañía, soy Erika Rivero. Esta entrevista la puede consultar en nuestro portal Los Conjurados. Buenas noches, besitos, bye.